Dado que casi nadie se mete a revisar los números de verdad, esta vez me senté a desmenuzar estadísticamente qué pasa detrás de David Benavides, para entender cómo ha evolucionado desde que subió a las 175 libras. Y te voy a ser sincero, encontré cosas que no esperaba. Datos que cuando los pones sobre la mesa explican mucho mejor qué versión del monstruo mexicano estamos viendo hoy. Para este análisis solo tomé en cuenta sus últimas 3 peleas en semicompleto, porque ya quedó claro que no regresa a las 168. Y créeme, vale la pena que te quedes hasta el final, porque los números hablan más fuerte que cualquier comentario superficial o cualquier debate sin fundamento. Aquí está lo que realmente revelan. Empecemos por la fotografía global de esas 3 peleas. En su debut, en 175 contra Bosdick, Benavides cerró con 223 golpes conectados de 521 lanzados, una precisión cercana al 43% y lo que equivale a un promedio de aproximadamente 43 golpes por round. Del otro lado, Bosdick terminó con 163 de 699, apenas un 23%, y aunque lanzó más que Benavides, terminó conectando 60 golpes menos. Ese fue su punto de partida en la categoría, un ritmo alto para un debut en 175 libras, especialmente considerando que Bosdick lo obligó a trabajar a media y larga distancia durante una buena parte del combate. Después vino Morrell. Aquí el volumen total se dispara. Benavides registró 224 golpes conectados de 553 lanzados, prácticamente el mismo número conectado que en su pelea anterior, pero con mayor actividad. Morrell lanzó 601 y conectó 165. Benavides promedió alrededor de 46 golpes por asalto y Morrell 50, pero fallando más. Es un incremento directo y medible respecto a la pelea anterior. 3 golpes más por round en un contexto donde el intercambio fue más constante y donde Morrell también lanzó una cifra elevada que obligaba a Benavides a sostener el ritmo. Una pelea de ritmo altísimo para la división. Y luego está la pelea contra Yarde, que trae una dinámica distinta. Solo fueron 7 asaltos, pero Benavides arrancó con un ritmo más agresivo. Cerró con 159 golpes conectados de 380 lanzados, manteniendo una precisión de alrededor del 42%, consistente con sus 2 peleas previas, y se traduce en un promedio superior a 54 golpes por round. Yarde terminó con 58 golpes conectados de 308, por debajo del 20% de acierto. Cuando juntas estas 3 estadísticas, se ve un patrón claro. Cada vez que la pelea llega a 12 rounds, Benavides supera los 200 golpes conectados. Su precisión global es estable, entre 40 y 43%. Sus rivales se quedan siempre por debajo del 28%. Esto significa que Benavides puede incrementar actividad sin perder eficiencia. Si sube volumen, sigue acertando sus golpes y tampoco reduce volumen cuando enfrenta presión alta. Los números muestran una condición física capaz de sostener intercambios largos en peleas de 12 asaltos, como con Bosdick y Morrell, y también un ritmo más agresivo desde el inicio en peleas más cortas, como contra Yarde, sin que eso deteriore su efectividad. Esa progresión de 43 a 46 y luego a 54 golpes por asalto muestra que, al menos desde los datos, su ritmo de trabajo no solo se mantiene, sino que se acelera. Y lo más interesante es que, al mismo tiempo que incrementa su actividad, su precisión global permanece en el mismo rango. Ninguno de los 3 oponentes pasa de 165 golpes conectados. La defensa de Benavides no consiste en evitar que lo toquen, consiste en evitar que lo toquen más allá de cierto ritmo. Permite intercambios, permite golpes aislados y acepta momentos en los que el rival tiene actividad, pero nunca pierde control del total acumulado. No hay una pelea en semicompleto donde su oponente haya logrado romper esa barrera. Incluso en la contienda contra Morrell, la más exigente en ritmo y en variedad de golpes, el cubano no consigue superarlo. A pesar de lanzar más que los otros 2 rivales y en la pelea más corta contra Yarde, la cantidad conectada se mantiene aún más baja en términos absolutos. La lectura estricta es esta: los rivales conectan, pero no conectan en grandes cantidades, y ninguna de las 3 peleas muestra un descontrol defensivo en el que el oponente pueda construir acumulación sostenida. Ahora, vale la pena entrar a un punto clave que casi nadie revisa:
la evolución de sus golpes de poder. Contra Bosdick, Benavides conectó 163 golpes de poder de 349 lanzados, un acierto de aproximadamente 47%. Ese número no solo es un dato, es estable, porque vuelve a aparecer casi idéntico en las siguientes dos peleas. En el combate frente a Morrell, registró 181 golpes de poder conectados de 378 lanzados, una precisión que ronda el 48%, es decir, aumentó el volumen y prácticamente mantuvo el mismo nivel de acierto. Y en la pelea contra Yarde, aun siendo una contienda más corta, la misma estabilidad se repite, 120 golpes de poder conectados de 264 lanzados, lo que lo vuelve a colocar alrededor del 45% de efectividad en ese tipo de golpe. Cuando pones estos tres porcentajes juntos, 47, 48 y 45, ves algo muy claro. El poder de Benavides no solo se mantiene, sino que es uno de los elementos más constantes de su desempeño. Cambia el rival, cambia el número de asaltos, cambia el ritmo y cambia el tipo de presión que recibe, pero su efectividad en golpes fuertes prácticamente no varía. Y si observas los volúmenes, también hay una tendencia concreta. Contra Bosdick lanzó 349 golpes de poder, contra Morrell subió a 378 y contra Yarde, aún en solo 7 rounds, soltó 264, lo que implica un ritmo más alto por round e indica un ritmo y cardio bien trabajados. En cuanto al manejo del jab, en su combate contra Bosdick, Benavides registró 60 jabs conectados de 172 lanzados, lo que equivale a una precisión aproximada del 35%. Bosdick, en contraste, aparece con 55 jabs conectados de 311 lanzados, una efectividad cercana al 18%. Esa diferencia de 172 jabs lanzados contra 311 del rival indica que Bosdick intentó usar el jab como herramienta principal, pero terminó conectando prácticamente la misma cantidad que Benavides, a pesar de lanzar casi el doble. Después, en la pelea contra David Morrell, se muestra un cambio importante en el uso del jab. Aquí Benavides conectó 43 jabs de 175 lanzados, alrededor de un 25%, una reducción clara respecto al porcentaje anterior, pero aún así vuelve a aparecer una constante. Morrell termina con 29 jabs conectados de 178 lanzados, apenas por encima del 15% de precisión, a pesar de que ambos lanzan cantidades casi idénticas, 175 contra 178, Benavides conecta 14 jabs más. Finalmente, en el combate contra Yarde, la tendencia regresa a un equilibrio similar al de la pelea contra Bosdick. Benavides conecta 39 jabs de 116 lanzados, lo que lo coloca otra vez en el rango del 33% de efectividad. Yarde, por su parte, aparece con 13 jabs conectados de 136 lanzados, una efectividad inferior al 10%. La lectura estrictamente numérica es que aunque el uso del jab sí varía en volumen, 172 contra Bosdick, 175 contra Morrell, 116 contra Yarde, la relación de precisión y efectividad es constante. Siempre hace fallar más al rival de lo que él falla, y siempre obtiene más jabs conectados, incluso en las peleas donde lanza cantidades similares. Esa repetición no depende del estilo del oponente ni del tipo de pelea. Está presente en las tres peleas de las 175 libras y desde el punto de vista estadístico puro, esa consistencia sugiere que independientemente de cómo se esté desarrollando cada combate, Benavides mantiene un control estable del intercambio de jabs, que es normalmente donde se mide distancia en este deporte. El trabajo al cuerpo de Benavides revela lo siguiente. Si observas únicamente los golpes dirigidos al cuerpo, aparece un patrón muy definido. No importa el rival ni el tipo de pelea, él usa el cuerpo como un punto de apoyo constante para acumular desgaste. Y lo interesante es que esos números no se parecen entre sí por accidente, se repiten incluso en escenarios completamente distintos. En la pelea contra Bosdick, el registro muestra que Benavides conectó 86 golpes al cuerpo. Es una cifra alta para un combate donde el rival trabaja más a distancia y trata de evitar los intercambios prolongados. A pesar de ese estilo, Benavides encuentra la forma de impactar abajo en casi todos los rounds, mezclando golpes rectos
con ganchos cortos cuando logra acercarse. Es un trabajo que no genera explosión inmediata, pero sí una erosión constante. En la pelea contra Morrell, el comportamiento se mantiene. Ahí Benavides coloca 76 golpes al cuerpo, una cantidad muy similar a la del combate anterior, aunque con un rival que fuerza más intercambios. Se mueve más con ritmo y obliga a Benavides a trabajar en ajustes continuos, y aún así, la cifra se mantiene dentro del mismo rango, lo que habla de una intención clara. Cuando el intercambio baja velocidad o cuando las guardias se cierran, él vuelve a impactar abajo. Luego viene la pelea contra Yarde. Aunque es una contienda más corta, Benavides termina con 32 golpes al cuerpo en solo 7 rounds. Si mantuviera ese ritmo en un combate de 12 rounds, la cifra terminaría siendo similar a las dos peleas anteriores. Pero incluso sin proyectar nada, el dato concreto ya muestra que el ataque al torso está presente desde los primeros rounds de la pelea, no como un recurso tardío, sino como parte de la estructura de su ofensiva. Este tipo de insistencia no tiene que ver con buscar un knockout instantáneo, sino con trabajar la pelea round a round. Cuando juntas esos patrones, la conclusión estrictamente estadística es esta: Benavides no está improvisando su adaptación a semicompleto, está replicando los mismos indicadores de desempeño en 3 escenarios completamente diferentes. El volumen se mantiene, la precisión se mantiene, el poder se mantiene, el límite defensivo del rival se mantiene y el golpe al cuerpo nunca desaparece.